Bueno, señores, aquí estamos. Le habíamos anunciado al principio de la apertura de este espacio su revista semanal de la plataforma Grupo Multimedio PBQ, que hoy tendríamos una persona, un programa exquisito, importante. No vamos a tener el tiempo que amerita el personaje que tenemos aquí porque podemos abordar todos los temas, pero vamos a aprovechar el tiempo con él y está de visita hoy aquí con nosotros para honra de este espacio el distinguido amigo, líder político legendario, don Tomás Hernández Alberto. Placer inmenso, Tomás, tenerlo por aquí. El placer es mío. Venir a este escenario era un deseo que tenía un poquito definido hace un buen tiempo por la vieja relación de amistad que me une contigo, por Paulino, y por las cosas interesantes que siempre me ha dicho de tu equipo de trabajo. Ah, sí, sí. De manera que aquí estoy listo para someterme al escrutinio. No se preocupe, que para nosotros es más que un honor y un placer, don Tomás, tenerle en esta revista del Grupo Multimedios PBQ. Quisiera, si me da con su anuencia, formularle la primera pregunta. ¿Qué usted cree, Polo? Sí, sí, bueno. Sí, aprovechar. Sí, sí. Don Tomás, el asunto de la fiebre porcina africana, que es lo que está en la palestra pública, y no es para menos, porque estamos hablando de una de las carnes. La primera es la de pollo. El mayor consumo es la de pollo, el mayor. Pero le sigue la de cerdo. Quisiéramos saber de dónde sale después de que fue erradicada, no solamente la fiebre, sino tuvo que sacrificarse todo el cerdo que había en el país en el gobierno de don Antonio Guzmán, cuando el ex presidente Hipólito Mejía era secretario de Agricultura. Hubo que erradicar todos los cerdos del país. Pero ¿de dónde sale, de dónde surge en estos momentos donde hay tanta tecnología, tantos antibióticos? ¿Cómo resurge de nuevo esta fiebre porcina africana? Bueno, los televidentes deben saber, pero no siempre lo saben. Por eso le voy a recordar en el tiempo de la primera fiebre porcina africana, que así se llamaba antes, ahora de pronto se llama peste porcina africana. Ocurrió en el año 1979. 79. A la sazón yo había acabado me había acabado de juramentar en el Banco Agrícola de la República Dominicana como el funcionario más joven de ese nivel que tenía el presidente Antonio Guzmán. Hay una expertise, un poco una expresión anglosajona, hay una experiencia en la República Dominicana. Es decir, lo que ha venido a la República Dominicana ahora, no hay que inventar mucho porque ya la combatimos. Y la combatimos y fuimos exitosos. Esta es una enfermedad que no es como el COVID. El COVID usted tiene una serie de cuidados y posiblemente pase la pandemia y usted no tenga nunca COVID, ¿no? Esto hasta con que la cepa, vamos a llamarle cepa porque de médico no tengo nada, hasta en un zapato que esté infestado, que entre a un lugar donde haya cerdo, ya. O sea, en esto no hay ninguna posibilidad de que se pueda tener certeza, excepto que no sea medidas muy duras en términos de los que crían cerdos. ¿Entiendes? Entonces, en la plataforma de crianza de cerdos, que es muy avanzada en la República Dominicana, hay dos escenarios diferentes. El escenario de los grandes productores, donde todavía no ha llegado, en la pandemia no. Sino porque hay rigores, la peste. Porque hay rigores de control. Ahora mismo escúchame interrumpir, eso mismo decía
aquí la gente de Apramoli, en Licey, cuando le dijeron que habían que sacrificar todos los cerdos, dijeron aquí no, en Moca y Licey todavía eso no ha llegado, sacrifiquen los cerdos de los lugares donde llegaron. Es así, es así. En aquel entonces no quedó alternativa porque aquello fue una invasión nacional. Ahora se ha establecido que no todos están invadidos. Los que están invadidos y tienen más posibilidad de ser invadidos son, y ustedes han oído mucho ahora esa expresión, los que crían cerdo en el patio. En el patio, sí. Que es una manera de manera, diríamos, rudimentaria. Casi todos los que una manera informal en los patios, en la línea, exacto, casi todos han fallecido. Claro, por una razón muy sencilla, porque ahí se propaga mucho más fácil, ahí sí. no hay ninguna medida de restricción. La falta de controles, exacto, sí. la falta de controles, de bioseguridad. por su misma condición económica que no les permite tomar las medidas que sí lo tienen los grandes productores. Exacto. O sea, no es un caso que ellos quisieran, porque ¿quién que pone su dinero, lo poco que tiene, a comprar unos cuantos cerditos, va a querer que le suceda tremenda tragedia? Sí, eso es así. Yo creo que hay que decir que evidentemente que el servicio de vigilancia en la República Dominicana tiene fallas fundamentales, porque esos pequeños productores deberían de tener una asistencia permanente de una institución del gobierno, que en este caso sería la Dirección General de Ganadería o en su defecto agricultura, en su parte que tiene que ver con la parte pecuaria. Bien. Pero no hemos llegado todavía a esos niveles. Como no hemos llegado a esos niveles, aquí nunca se podrá decir con certeza que estamos totalmente liberados, excepto que esto no nos obligue ahora a tomar medidas hacia el futuro. Entonces la llegada se puede decir que no se sabe con exactitud. Es incierta. Okay. Sí, se puede decir que no se sabe. Un aporte que le hago a Quintero. Ahora va a hablar del campesino, que soy yo, campesino, que siempre lo represento a mucha honra, mi campo. La industria del cerdo, lo que el pollo es de mayor consumo popular, pero la industria del cerdo supera al pollo, el consumo de cerdo. Recuérdese que la industria de los embustidos, y aquí hay una industria porcina de punta. Aquí estamos exportando a varios países de Europa y Estados Unidos carne. Aquí ya está el asunto de la biogenética. O sea, aquí ya la industria no se le llama la crianza de cerdo, la industria de cerdo. Entonces, como bien apunta don Tomás. Escúchame que interrumpa, Pablo. Hay que corregir algo, porque recientemente los Estados Unidos puso una veda para la carne de cerdo. Sin embargo, los productores de cerdo dijeron, nosotros tenemos 30 años que no enviamos cerdo para Estados Unidos. Que no existe, que eso es una forma de ver la veda cuando tienen 30 años que no exportan carne de cerdo. Es un gadejo. Exactamente. Debo decir, la carne no, carne per se no, pero los embustidos sí, hay un mercado de embustidos. Eso, ahí hay una localización de varias. Carne sí, pero de embustidos. Pero desde hace muchos años. De embustido, que es la carne procesada. Ingeniero Tomás Hernández Alberto, hay una pregunta obligada con eso. ¿Qué lo trae por Santiago? Esa es la pregunta obligada. Quintero, por favor. Bueno, yo voy a aprovechar para decir Él me concluyó la pregunta. que originalmente, en Moca me lo tienen prohibido, pero originalmente yo soy de Santiago. Ay. Originalmente, porque yo nací en Santiago. Okay. Y Polo tanta vida que le dio. Yo nacer me llevaron a Moca. Y yo no me siento de Santiago, me siento mocano. Pero yo ese discurso lo decía con mucha frecuencia hasta que el equipo mío en Moca me llamó la atención y me dijo, usted no puede ser de Santiago y de Moca. O usted es de Santiago o usted es de Moca. ¡Qué reclamo! Yo soy mocano, pero aquí tengo una gran parte de mi familia. 3 de mis hermanos permanecieron aquí en Santiago. Uno de ellos es el doctor Fausto Antonio Hernández Alberto, que es urólogo, uno de los principales dirigentes de la Unión Médica. Bien. Y tengo también a Juan Hernández y Asociados, que es una compañía de seguro que es propiedad de 2 hermanos míos. Uno de ellos murió, pero la mayor parte nos fuimos a Santo Domingo. O sea, éramos 9 hermanos. Entonces, con frecuencia, o con alguna frecuencia, yo vengo a Santiago en visita fundamentalmente familiar.
a menos que no esté en activismo político, y ese no es el caso. Estamos todavía un poquito medio perfil, solo que cuando Polo se propone, mete a uno en el escenario. Bueno, esa era una de las preguntas. Por cierto que mi hermano está a la orden, ojalá que nunca lo necesiten, los urólogos. Aquí hay dos que posiblemente están necesitando urólogos. Esa era una de las preguntas obligadas a formularle, ingeniero. ¿Qué hay de actividad política en los últimos tiempos? Como usted ha dicho, ha estado bajo perfil, pero nos gustaría saber en qué ha estado Tomás Hernández Alberto en los últimos años. Bueno, en las últimas elecciones, yo soy todavía dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Pero ustedes recuerdan que a Miguel Vargas Maldonado se le ocurrió la alianza con el PLD. Yo estuve de acuerdo con la alianza con el PLD en el 16 porque no le quedaba otra al PRD. Desaparecía si no se ataba a ese brazo. Pero ya en el año 2020 no tenía sentido. Y además acabábamos de salir de una confrontación con el PRM, era ilógico que la alianza fuera con el PRM. Bien, tenía que ser con el PLD en aquella ocasión. Pues en este último escenario de las elecciones yo me declaré rebelde y mantuve una polémica de 4 meses consecutivos tratando de ver si el PRDismo pues hacía la alianza con el cambio, porque tenía sentido. En ese momento. Tenía sentido en ese momento. Yo soy amigo personal y sigo siendo, yo no soy amigo de ocasión, del presidente Danilo Medina, pero yo entendí que no era ya factible una alianza con esa organización, por cuanto el PRM es más afín históricamente al PRD y por cuanto todo indicaba que era un ciclo que se terminaba. Porque el Luis Abinader no gana las elecciones porque era una oferta con condiciones normales para ganar unas elecciones. Él llega en un momento en que la nación se había cansado del ejercicio de poder de un partido político, 16 años consecutivos. Eso no lo había logrado ni siquiera Balaguer, logró 16 años consecutivos. Usted sabe que los 12 primeros años fueron una dictadura, una semidictadura. Entonces la lógica de la política decía que no había manera, que no había forma, y más que el Partido de la Liberación Dominicana se había dividido. Sí, por lo tanto, durante 4 meses tuvimos de garatas y puños, pero solo en política. Porque en el plano personal nunca hemos llevado las cosas a eso. Bueno, Tomás Alberti es una figura emblemática del PRD y ha ocupado posiciones de Estado en el gobierno del PRD. Lo hemos visto siempre como una persona coherente, ecuánime, nunca ha chocado con nadie, nunca se ha vuelto involucrado en problemas de nada. Es decir, nadie puede señalar a Fernando Alberti. ¿No piensa don Tomás Alberti lo adelante? ¿No visualiza entrar en una disputa posiblemente del control del PRD? Porque parece ser que vemos ahí a un Miguel que se está acercando a un Leonel Fernández. Entonces entendemos que es factible que don Tomás, al ser una persona que es un símbolo del PRD, tome el hacho en sus manos y comience a darle un matiz y un giro diferente para que la gente pueda recuperar lo que era el PRD, que es un sentimiento nacional, y usted llevar esa bandera en alto. Efectivamente, hay muchos factores que me obligan a desenvainar la espada. No una espada con capacidad para cortar cabeza, pero sí una espada con capacidad para, junto con el pueblo, sobre todo con el pueblo, recuperar. Sobre todo con el pueblo, más que con lo que le queda al PRD. Porque en honor a la verdad yo no me puedo tampoco hacer un harakiri aquí pretendiendo que el PRD en este momento tiene ninguna posibilidad de alianza con nadie. El PRD existe porque es un sentimiento, ¿entiendes?
Pero en este momento, a la debacle a la que lo llevó Miguel Vargas Maldonado, pues sencillamente estamos hablando de un sentimiento. Bien. Ahora bien, nunca he rehuido la responsabilidad que tengo frente a mi país, la responsabilidad que tengo frente a mi partido. Y es evidente que solamente hablar de una posibilidad de acercamiento de Miguel Vargas Maldonado parece que no ha aprendido la lección. Porque fíjense que ahora en las elecciones pasadas, lo que estuvimos siendo partidarios de que el PRM fuera quien accediera a poder, sacamos más votos que el PRD de Miguel Vargas Maldonado, que insistía en una alianza que no tenía sentido. Si eso era en ese momento, yo creo que alguien está mal asesorando a Miguel Vargas Maldonado, porque el PRD no está en condiciones de hablar de alianza en este momento, con nadie. El PRD tiene primero que reencontrarse en sí mismo y por sí mismo, un partido que ha significado, el partido que ha hecho los grandes cambios políticos en la República Dominicana, un partido que es el responsable de la democracia mala, media mala o buena que tengamos en este momento. Una democracia media. Claro. Pero una factura PRDista. Un partido que fue quien hizo los cambios constitucionales en el momento para un poco dar un rango de apertura mayor. Un partido que todo lo que se ha hecho aquí en términos institucionales, que ha permanecido con vigencia, lo hizo el PRD. Pero eso lo sé yo. Y eso lo saben quizá. Yo estoy seguro que a lo mejor ella, por razones de juventud, a lo mejor ni siquiera recuerda ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de manera diferente, tenemos que conectarnos con la realidad, con esta realidad, con la realidad del pueblo dominicano. Yo había pensado empezar a volver a la política como en el 22, al final de la época hasta el 23 se supone que no hay elecciones internas. No hay convención en el PRD, pero no me queda otra porque la amenaza que hace... O sea que, disculpe, o sea que Miguel Vargas Maldonado permanecerá ahí 3 años más. No, además le quedan 2 más. Yo creo que eso está por verse, Dios mío. No, yo creo que eso está por verse, pero esa no es preocupación particular mía. Es decir, yo no tengo nada personal contra Miguel Vargas Maldonado. Yo lo que tengo es la firme decisión de que el PRD se reencuentre con su destino histórico. Si él se opone a eso, y parece que se opone, entonces me tendrá de frente. Pero quién sabe si a lo mejor logramos convencerlo de que por aquí es donde anda ahora la realidad, porque si usted se equivocó una vez, que lo perdone Dios, como que dicen, pero si son 2, que no te perdone nada. Y él va para un camino que no tiene explicación, que no tiene sentido. Lo único que siento que me está adelantando lo que son mis deseos de participación activa, me lo está adelantando. Para beneficio, beneficio de una sociedad dominicana que adolece. Discúlpeme, director, da mucha besito. 5 minutos más. Contamos con la anuencia de Rubén Polanco, el dueño de esto. Déjeme decirle, para beneficio del colectivo político democrático en este país, casi es inaceptable que actores políticos como de la talla de don Tomás Hernández Alberto estén en un bullpen o estén en retiro. ¿Por qué digo esto? Para hacer una ligera semblanza. Señores, don Tomás manejó los escenarios más prolíferos que tuvo el PRD. Fue jefe de campaña ¿cuántas veces en ese partido? El propio Peña. Es una figura con una trayectoria transparente, o sea, ocupa posiciones. A mí me ha tocado compartir algunos escenarios con don Tomás y lo que recibe es ese respeto y la admiración de su gente, de la sociedad. Quintero, yo lo mencioné a don Tomás hace un par de domingos aquí, y Quintero fue que se expresó, dijo, ese hombre es un hombre decente. Dijo un caballero. Dijo un caballero. Un caballero. Yo creo que el país, los hombres, los líderes, ya del nivel de Tomás Hernández, no son dueños de sus acciones, no son dueños de sus decisiones. Tienen que ser una palabra que debo citar aquí, que no me gusta citar ese personaje para nada, que es el doctor Balaguer. Son instrumentos del destino. Entonces, en este caso, yo veo con mucha validez que ahora que no hay interlocutores, ahora tenemos una oposición que no se sabe cómo anda, ahora tenemos un gobierno que no
La misma tiene oposición está en el gobierno. Entonces no sabemos. Voces como la de Tomás Hernández Alberto en este momento se convierten en lo que podríamos decir un farol en ese túnel oscuro al final. Entonces nosotros, en cualquier acción que usted pueda desde aquí, desde este escenario y con todo lo que representa nuestra plataforma de comunicación, que son varios medios, hablo en primera persona, ya los demás que también son productores del programa, usted puede contar con todo mi apoyo en las acciones que usted decida emprender en términos de rescatar muchos valores, porque usted no es un hombre partido. Con el mío también. O sea, Tomás no es un hombre partido. Gracias. Tomás es un hombre país, un liderazgo nacional. A Quintino en el camino yo lo... ¿A Quintero? No, porque, Quintero porque yo soy la revolución. es más Yo soy la revolución. Quintero fue uno de los primeros que se expresó su admiración por usted. Entonces Gracias, yo creo... gracias. Es decir, en la Ahora yo me sentiría solo si no me acompañara ella. Pero que ellos no me han querido dejar hablar. Yo recuerdo a don Tomás, ustedes están en Santiago, ejerzan su título de caballeros. Sí, pero Yo recuerdo a don Tomás que ninguno de ustedes lo ha mencionado, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi alma mater. Yo inicié mis estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es educador también, catedrático, ¿ok? Para que eso no se quede en el aire. Entonces, para mí la pregunta obligada debe ser, ¿cómo usted ve el escenario ahora mismo político? ¿Es real ese cambio? Una pregunta sumamente interesante, sumamente importante. Yo creo que todo depende del prisma con que se miren las cosas. Por ejemplo, si nos vamos al punto nodal del presidente Luis Abinader, la promesa que prácticamente fue la que produjo el cambio, que ya les dije a ustedes que ha sido un cambio que tiene el carácter de lo coyuntural, ¿entienden? Es indudable que la política que tiene que ver con la pandemia es una continuación de la política que había ejercido correctamente el gobierno del presidente Danilo Medina, solo que este espacio de gobierno ha profundizado exitosamente lo que tiene que ver con la cuestión de la pandemia, al punto de que los números nos hablan de éxito definitivo. Por ejemplo, estar en un primer lugar compitiendo con Chile en el plano de la vacunación, eso es excepcional y extraordinario para una nación que no pequeñita. No se puede ser mezquino. O usted, por ejemplo, se va a lo referente a ya la lucha contra la pandemia como tal, y estamos colocados entre los primeros 10 países del mundo en los avances que hemos tenido. De manera que ha sido la continuidad, y eso es bueno, la continuidad de una política es buena, sobre todo si la política era necesaria. Ahora, en lo que tiene que ver a la lucha contra la corrupción, este es un cambio absoluto, es un cambio total. Como es evidente, ningún presidente de la República había sido tan generoso como para dejar el escenario del Ministerio Público en manos de otro, en este caso en manos de una parte importante de la sociedad civil, ¿entiendes? De los reclamos evidentes del pueblo. Entonces, además, se ha manejado con independencia. Yo diría que necesitan hacerse todavía algunos cambios institucionales o constitucionales que permitan que esa lucha devenga en ser una lucha con carácter definitivo, porque ahora dependemos de la voluntad de un presidente, de la voluntad de un poder público judicial. Mañana no deberíamos depender de eso. Como es una lucha nueva, evidentemente que no significa que ha sido perfecta, ¿entiendes? Correcto. Evidentemente que yo hubiese deseado que en lugar de tener una lucha donde el circo haya jugado un papel tan importante y tan trascendente, yo lo entiendo, porque un gobierno que llega en una pandemia, un gobierno que tiene tantas dificultades, es muy difícil que pudiera exhibir otra cosa que no fuera eso. Pero yo creo que llegó el momento en que eso tiene que cambiarse, que los procedimientos tienen que ser dignos de una sociedad que ya dio un salto, pero la lucha no puede detenerse. Claro. Debe haber, y yo creo que lo habrá, un antes y un después de Luis Abinader
por lo categórico, contundente, y yo diría que exitoso que ha sido en el plano de la lucha contra la corrupción. De manera que sí ha habido un cambio en ese escenario. También en el plano de la transparencia, bien. Sí, sí. Y el hecho de que funcionarios del propio gobierno, inclusive algunos de ellos, bueno, que tengo, por ejemplo, el caso de Faña, a mí me parece que fue una barbaridad. Nuestro hermano. A mí me parece que eso fue una pantomima, eso fue algo que desgarra el alma para lo que conocemos a Faña. Pero por lo menos demostró el presidente no se metió. Claro, eso es lo que te quería decir. Aún funcionarios Ya nos vamos, Miguel. de ese gobierno, pues, han tenido que... Señores, Pero que sea de manera institucional y no coyuntural. se nos acabó el tiempo. Ese cambio. Eso es lo que que yo- eso, mira, eso es lo que debería de ser. Vamos, lo que decía don Tomás, yo uso una palabra, hay cosas que Él se han tiene hecho que que volver. hay constitucionalizarlas. Don Exacto. Tomás tiene que volver, No, don por Tomás favor. tenemos que tomar. Es obligatorio. Vamos a Esto tomar. se quedó empezando. Vamos a hacer la invitación pública para que en la próxima ocasión nosotros tener por lo menos una hora. Que usted se comprometa a estar aquí en los próximos, un domingo de esto, que usted su agenda se lo permita, para compartir una hora para seguir con estos temas que son de carácter, si se quiere, aparte de histórico didáctico, porque es una enseñanza. Claro. Señores, Permítame, yo sé que... Finalmente. Permítame agradecer este escenario. Yo soy un hombre sumamente dichoso, porque tener un escenario donde todo lo que están, a pesar de mi ausencia temporal en los medios, que no es total, yo tengo fijo unos 5 minutos con Cruz Trifolio, en punto y coma, y tengo una presentación los miércoles que es fija también. Pero para hablar así ya es hablar como se tiene que hablar. Y yo quiero agradecerle infinitamente y decirle que ustedes ponen la fecha, que ojalá que sea pronto, porque tengo un viaje pautado para los Estados Unidos como en 3 semanas más o menos. Me gustaría que fuera antes no, de eso. no es el gusto, usted viene pronto para acá, nosotros Ya. necesitamos que usted venga. A mí me hubiese gustado que el día 15 tú estuvieras aquí. Mire, aquí solamente el director está desesperado, pero aquí nos quedamos todos con el deseo de seguir. Y perdón, porque es un detalle. Él me llama de Tomás Es Alberti. Alberti era mi apellido original. El abuelo mío decidió que no le quedaba nada italiano y puso Alberto entonces. Pero el Alberto resulta dominante, porque yo no soy Tomás Hernández. Yo soy Tomás Hernández Alberto. Alberto, ¿Me entiendes? así es. Pero mucha gente me dice Tomás Alberto. Señor, un placer, nos vemos. Gracias, don Tomás. Gracias a ustedes. Andado.